Continuando con la palabra de Dios, Juan 8, 31 y 32. Y vemos aquí que en este capítulo hay una conversación nada placentera entre Jesucristo y algunos judíos que creían en él. Y la conversación empieza en el versículo 31 y termina en el versículo 59. ¿Lo puedes ver en tu Biblia? Y termina con los mismos judíos que creían en él, pero termina cuando buscaban tirándole piedras. Hay muchos cristianos que no leen la Biblia en contexto y tenemos que ponerlo en contexto porque esta conversación empieza en el versículo 31 y termina en el versículo 59 con los mismos judíos que creían en él, pero vemos que terminan aventándole piedras los mismos judíos. Cuando llegues a casa, léelo, por favor. Lo hemos leído con nuestro hermano Frank. Pero fueron ofendidos en esta conversación, estos judíos que habían creído en él. Cuando hubo implicado que todavía no han sido liberados, salvos, nacidos de nuevo, porque eso es lo que es la verdadera libertad, libertad del pecado. Así que fueron ofendidos estos judíos. Y su pensamiento fue que si Abraham es nuestro padre, eso nos hace salvos. Eso nos hace hijos de Abraham. Eso nos hace hijos de Dios. Es lo que creían. Y Jesucristo les dice, sí, son descendientes de Abraham, pero no son sus hijos espirituales. No son sus hijos verdaderos. Inclusive va más allá en el versículo 44. Míralo tú mismo. Su verdadero padre es el diablo. Impresionante. Algunos dijeran, a mí no me gusta el Dios del Antiguo Testamento, me gusta el del Nuevo. Pero ves cómo te llama hijo del diablo. Y si estaban enojados, todavía más enojados. Y te acuerdas que no querían estos judíos nada con los samaritanos. Y Jesucristo lo dijo de esta manera, Abraham creyó en mí. Básicamente diciéndole, él se regocijaba en ver mi día. Ellos dijeron, si ni siquiera tienes 50 años, ¿cómo puedes decir que has visto a Abraham? Así que tomaron piedras para apedrearlo. Para ellos era blasfemia lo que había dicho Jesucristo. Pero ¿recuerdas cuando Abraham le vio? En ese día 3 hombres llegaron para hablar con Abraham, para platicarle de cómo iban a destruir Sodoma, Gomorra. La primera vez que se hace referencia a Jehová, a Jesucristo. Era Jesucristo en forma humana en el Antiguo Testamento. Pero dice, cuando empezaron a apedrearle, se escondió. Y muchas veces Dios termina huyendo de ese tipo de personas y salió del templo. Y se sale de muchas iglesias. Se atraviesa por medio de ellas y se va de entre la gente. Y todavía lo hace. Porque no es cualquier conversación. Está mostrando un modelo de cómo es Dios y cómo es Jesucristo. Aún hoy en día. Y lo podemos aplicar al día de hoy. En cualquier era. En el versículo 31 dice Jesús a los judíos que habían creído en él. ¿A quién les está hablando? Judíos que habían creído en él. Y dice, si vosotros permaneciereis, continúan, residen
Si permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y entonces conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahora, ¿qué quiso decir? ¿Qué significaba para los judíos ser libre? Para el judío significaba ser salvo porque eran descendientes de Abraham. Al día de hoy, ser salvo pareciera significa pertenecer a una iglesia reformada, bautista, católica. Es lo que significa para nosotros. Para ellos era judaísmo, hijos de Abraham. Pero Juan el Bautista vino, dijo, dar esos frutos que muestren ese arrepentimiento y no digan a ustedes esta excusa, somos Abraham, hijos. Y no lo ves. Escucho, hoy soy luterano, no necesito escucharte. Soy bautista, esto y lo otro. Eso es lo que están haciendo. Abraham es nuestro padre. Entonces fueron ofendidos porque Dios implicó que no eran libres. Juan el Bautista dijo, dad esos frutos, muestren esos frutos. Y recuerda a Jesucristo diciendo a ese árbol que no da fruto que iba a ser cortado. Y si no se arrepienten, serán lanzados al fuego como ese árbol que no da fruto, que no da ningún arrepentimiento. Y es impresionante cómo los judíos iban a escucharle. ¿Quién te enseñó? Les dijo Juan el Bautista. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Y te confirmo que él no sería tan popular. Antiguo Testamento, eso no es popular. Queremos al Jesús dulce y amoroso. Así que en esta conversación, Jesucristo entonces implica la misma cosa que Juan el Bautista, cuestionando su salvación. Alguna vez alguien me preguntó, ¿dudas de mi salvación? En otras palabras, ¿me estás insultando? Bueno, yo no sé si es salvo o no, solamente Dios sabe. Pero pareciera que es una amenaza. Y se sienten de esta misma manera que fueron ofendidos estos judíos. ¿Dudas mi salvación? Tenemos a Abraham como padre. Bueno, ¿por qué? Porque hay duda. ¿Por qué sentían esta inseguridad al implicar Jesucristo esto? Que tal vez no eres salvo, tal vez no eres libre. Porque si ofende a la persona a dudar de su salvación, tal vez no esté tan seguro de eso. Alguien quiere convencerse a sí mismo, pero no estás creyendo. Una persona que está seguro en Cristo no estará ofendido con estas implicaciones. Los invitará y buscará el corazón para asegurarse de su salvación, porque quiere saber, quiere examinarse. ¿Y por qué no tiene ningún miedo en examinarse? Porque está seguro en Cristo. No hay ninguna fórmula. Porque las fórmulas no sirven. Es una fe personal en Cristo. Nuestra relación con Él es lo que te da esa confianza, esa seguridad. Y no hay duda porque hay una verdadera fe. Así que continúa Jesucristo diciéndoles a estos judíos, si permanecen en mi palabra.
serán mis discípulos verdaderos. Y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. Jesucristo entonces apunta cuatro pasos para la libertad. Y no estamos hablando de fórmulas. Estamos hablando de lo que el Espíritu hace. El paso primero es que creyeron. Porque vemos que Jesús creyeron en Él. Le creyeron. No dice creyeron en Él, dice le creyeron. Y hasta ahora tenemos este punto que creyeran nada más en su mensaje. Vemos que después tomaron piedras para matarle. El paso número 2 es permanecer en su palabra. Es vivir permanentemente de acuerdo a la Biblia, a su palabra. Vivir en ella, leerla, meditarla en ella, orar en ella. Leerla, pidiendo al Espíritu Santo a luz, dame luz y ver cosas que no puedo ver. ¿Tienes miedo de hacerlo? Y puede ser nada placentero, pero déjame decirte que es la única manera en que la paz reconfortante llega. Tienes que gastar tiempo con Dios. Y no es hasta entonces que conocemos la verdadera verdad. Y no es hasta entonces no seremos libres totalmente. Habrá todavía cananitas en nuestros corazones. Y dijo Jesucristo, dijo Dios, no los voy a remover de la noche a la mañana. Va a ser poco a poco. Llegaron a la tierra prometida, recuerdan, todavía creyendo en el subconsciente, todavía esas mentiras. Hay un proceso entonces en llegar a la tierra prometida, destruyendo las mentiras, destruyendo a los cananitas. Es muy peligroso llegar a la conclusión de que hemos llegado, porque hay cananitas todavía en la tierra, todavía enemigos en el subconsciente y hay problemas emocionales, problemas de pecado. El tercer paso es ser discípulos verdaderos. Hay discípulos y hay discípulos verdaderos, dice la palabra de Dios. Verdaderamente mis discípulos. Porque discípulos al final de cuentas llegaron a sentirse ofendidos. Y es la generación de hoy en día. Esto me ofende, esto otro me ofende. No importa si ofende a Dios, lo único que importa es si me ofende a mí. Bueno, la gente que es ofendida fácilmente tiene ese problema, no tienen seguridad en ellos mismos, no tienen seguridad en Cristo. Quieren ser aprobados por la gente. Y eso no es fe en Cristo. No son libres todavía. Y eso es lo que aprendemos. Estudiantes de Jesucristo. Discípulos comunes. Deben convertirse en discípulos verdaderamente que puedan aguantar hasta la muerte. Y el paso número 4, conocer la verdad. Y algunos dicen, yo ya lo sé. Ya, no me tienes que hablar. No trates de explicarme, ya lo tengo. No es así. Tus ojos siguen cerrados. No somos libres hasta que somos nacidos de nuevo. Y solo el tiempo lo dirá. Si somos discípulos verdaderamente. Porque un discípulo es lo mismo que es
un verdadero discípulo. Un discípulo es un estudiante de su maestro. Un discípulo de Cristo es uno que constantemente recibe más y más del espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Cristo. ¿Y sabes lo que es revelación? Es cuando el Espíritu Santo te abre los ojos y ves cosas que antes no veías. ¿Crees que eso es posible? Me ha pasado muchas veces. Pero es la palabra, es el trabajo de Dios. Es como ese don de profecía. Un profeta que ha sido nombrado es similar al nuevo nacimiento. Es una revelación divina por el Espíritu Santo al subconsciente, al espíritu, al corazón. Dios abre los ojos de uno. Dios lo hace. Y no es un ejercicio intelectual. Porque el intelecto, sí, puedes buscar la verdad. Y por eso tienes que ser un buscador. ¿Dónde lo encuentras? En su palabra. Ahí encontramos cómo es Él. No verdades sacadas de tu imaginación. Conozco una persona que pareciera que era sincero y tuvo una visión, dice, y pareciera que terminó siendo un hindú, adorando otro tipo de Dios. ¿Por qué? No estaba dispuesto a creer. Así que Dios envía una mentira. La Biblia lo dice. Aquellos que no quieren la verdad, Dios va a enviar mentiras. Podemos darte escrituras. No vamos a explicar más esta mañana en esta misma línea. Pero estos judíos que creyeran en Él, creían que tenían fe, pero no estaban convencidos en el corazón. Porque si no, hubieran aguantado y no hubieran tomado esas piedras buscándole matar. Así que permanecemos en su palabra, escuchándola, continuando en ella, leyendo, obedeciéndola, obedeciendo lo que escuchamos, conociendo la verdad. En el corazón es lo mismo que creer en el corazón. Conocer la verdad en el corazón es lo mismo que creer en el corazón. Y creer en el corazón viene por revelación divina. Revelación divina es esa fe salvadora. Es lo mismo que el nuevo nacimiento. Es lo mismo que buscar la verdad. Entonces, ¿por qué estos creyentes, entre comillas, fueron ofendidos? Juan 8:33. Porque no habían sido liberados. Somos linaje de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Bueno, habían sido esclavos de Babilonia, han sido esclavos de Persia, han sido esclavos de los griegos. Y ahora son esclavos de Roma. La única manera, el único tiempo de que tuvieron libertad fue un periodo corto, donde empezaron a pelear entre ellos y hubo un caos. Y llamaron a Roma para traer orden y preguntaron, pidieron por esa esclavitud. Y esclavos del pecado. Muchos predicadores modernos no dirían lo que Jesucristo dijo. Dirían, ya has sido salvo porque has creído. Y ahora necesitas ser discipulado. Así que miembros tienen problemas con pornografía, tienen problemas con esto y lo otro, otros pecados. Tenían problemas sentimentales. Entonces van al pastor por consejería. Y si has nacido de nuevo, sí, he nacido de nuevo, dicen. Entonces ahora tienes que ser discipulado.
Pero no asumimos que si alguien peca, no ha nacido de nuevo, no puedes decirle y aconsejarle a esa persona de esa manera. Tal vez no sepamos que es salvo, pero no porque lo digan, creemos, no asumimos si son salvos o no. Ese es el departamento de Dios, porque las cosas de Dios pertenecen a Dios. Las cosas que sabemos es que este muchacho tiene problemas con pornografía, por ejemplo. Y eso significa que es esclavo del pecado. Y si es esclavo del pecado, no es salvo, no es libre. Es un pecador, es un esclavo. Así que Jesucristo, aquel que peca, es esclavo del pecado. No es muy difícil. ¿Sabes cómo fui yo enseñado? En Flint, Michigan, era una joven adolescente y nunca creí lo que enseñaban acerca de esto porque dirían ellos, bueno, sí, vive en adulterio, todos lo saben, pero ha sido salvado y es salvo ahora, así que puede tener comunión con nosotros. De esa manera enseñaban, a ver, espérate, ¿no es lo que la palabra de Dios enseña? ¿O eres muy independiente? Me dirían. No pienses por ti mismo, toma lo que decimos. Y eso es el católico enseña, eso es lo que el bautista también enseña. Y también evangélicos que enseñan esto. O solamente está fuera de comunión, pero es salvo. Es esclavo de la pornografía, de fornicación. ¿Y cuántas veces hemos escuchado esto? Trabajé para Procter Gamble por 20 años y cristianos me hubieron dicho que creían en él. Me han dicho, no puedes ser vendedor y decir la verdad. Puedes ser un vendedor y ser exitoso y decir la verdad. Muchas veces uno jura por su propio nombre. Y encontré esta persona que fue ascendido porque vendió gran cantidad de shampoos. Y recuerdo que había sido un fraude. Y no puedo tener ese tipo de conciencia. Y alguien diría, bueno, entonces nunca vas a ser promovido. Pero el creyente verdadero sigue también su conciencia. Y ese es el precio que pagamos. Porque los valores no son los mismos que el hombre natural. ¿Y quién es el hombre natural? Alguien que no ha nacido de nuevo. Por eso fueron ofendidos. Porque Jesucristo les había dicho que no habían sido libres todavía. Pero dice Jesucristo, tienen que permanecer en mi palabra, tienen que permanecer en mí. La raíz del problema es el pecado. Tenemos un libro allí escrito por Jay Adams, un profesor que ha dado muchos seminarios, estudios, y habla del consejo cristiano. Y siempre la conclusión es la siguiente: el problema es el Cristo, es el pecado, perdón. El problema de no ser libre es el pecado. Hay un balance
no completo. Y te puedo decir que muchos consejeros tratan de argumentar con la persona que no son honestas consigo mismos. Y al instante que le dijeron esto a esta persona, en este ejemplo, fue liberada al ver que no había sido honesta consigo mismo. La verdad, la verdad te hará libre. El versículo 34 dice, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Y esta es la casa del Señor. No esta casa, la casa que no se ve. El Hijo sí queda para siempre. Por lo tanto, si el Hijo te liberará, serás verdaderamente libre. El esclavo peca porque es un esclavo. Un esclavo no vive en la palabra permanentemente, pero el Hijo sí. No importa lo que cueste, porque el Dios de Abraham es su Padre. Servir a Dios para nada más ser bendecido. Servir a Dios por ser respetado. Servir a Dios por otros motivos. Y seguirá siendo un esclavo. Porque el verdadero hijo sirven a Dios porque aman a Dios. Y están dispuestos a pagar el precio. Su recompensa no coronas en la Biblia, pero esto es lo que significa. Tienes coronas y pones esas coronas a los pies de Cristo. Pero ¿cuál es la verdadera recompensa? ¿Sabes cuál es? Hacer las cosas por el propio bien. Esa es la recompensa. Y solamente Dios puede hacer lo posible. Es imposible mover y cambiar ese motivo, pero Dios lo puede hacer. Es más difícil que un rico entre por el agujero de esa aguja que entrar en el reino de los cielos. Entonces, ¿quién puede ser salvo? Dijeron aquellos. Dijo, para el hombre sí es imposible. Es imposible cambiar tu motivo, pero Dios puede hacerlo. Y ese es el galardón más grande. Buscadle, pedir, tocar la puerta. Ser como Jacob, no te dejaré ir hasta que me bendigas. Aleluya. Jesucristo dijo, buscan matarme. ¿Qué más evidencia pudo haber dicho? ¿Qué significa matar a Jesús? Dice, sé que soy descendientes de Abraham, pero buscan matarme porque mi palabra no tiene lugar en ustedes. No hay lugar para mi palabra. Mi palabra no haya cabida en vosotros. No hay cabida. Muy, muy ocupados para gastar tiempo con Dios, buscan matarme. Si no gastas tiempo con Jesucristo, Jesucristo te está diciendo, buscan matarme. Así que Jesucristo llega todavía a una verdad más. Qué insulto para ellos en el versículo 38.
Yo hablo de lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Y ustedes hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. ¿Qué respondieron? Abraham es nuestro Padre. Dice Jesucristo, si fuereis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Y entonces les dice por qué no pueden escucharle. Y está en el versículo 33. Y se llama esclavitud de la voluntad. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Y aquí la respuesta: porque no podéis escuchar mi palabra. No pueden escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. En los deseos de vuestro padre queréis hacer. Noten. La voluntad está esclavizada a sus deseos. Y sus deseos, los deseos de Satanás, queréis hacer. Así que tenemos aquí el tema de la libre libertad, la voluntad. Pero está incapacitada y pecan libremente porque eso es lo que quieren. Su padre, el diablo, y aman y hacen lo que su padre hacen. Pero decían, Abraham es nuestro padre. Se le llama la caída de Adán. Harías las obras de Abraham. Por eso no pueden entender. Oh, ya leí la Biblia. ¿Escuchaste? ¿Pudiste escuchar su palabra? Necesitamos la ayuda de Dios. Necesitamos leer y orar, pedir ayuda de Dios. Y Él la mandará. Cree en esto. No escuchas porque libremente no quieres, no puedes. Solamente hay dos padres. La humanidad se puede dividir en eso. El hombre natural no puede escuchar la palabra de Dios porque libremente escoge los deseos de su padre, el diablo, y lo escoge libremente. ¿Quiénes son los hijos de Satanás? Los hijos del diablo. ¿Quiénes son? Versículo 44 creo que responde: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y cada vez revelando más verdad para ellos insultante, ¿verdad? ¿Has escuchado las palabras de Dios? Y no se puede sin la ayuda de Dios, sin su gracia. No puedes permanecer en su palabra, meditar en ella, gastar tiempo en ella, gastar tiempo con Jesús, pidiéndole al Espíritu Santo, pidiendo por ayuda, por entender. Recuerda al etíope, ¿cómo puedo entender si nadie me explica? Y responde Felipe hablándole de quién sufrió por nuestras transgresiones y tomó nuestros pecados
y fueron puestos en esa cruz. Y el eunuco termina diciendo, ¿está hablando de él mismo o de alguien más? Así que Felipe explica que está hablando de Jesucristo. Y sus ojos fueron abiertos. Mira, aquí hay agua. ¿Qué me impide de ser bautizado? Si crees con todo tu corazón, puedes. Y fue hecho así. Y era un oficial. Y regresó con el Evangelio de Jesucristo. Y la nación completa fue convertida al cristianismo. Etiopía. Aleluya. Así que Jesucristo les había dicho, si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad y hasta ese entonces serás libre. Libre para escoger, libres para obedecer a Dios. Que permanezca la palabra hasta que conozcamos la verdad y que nos libere. Amén. No asumamos como ellos lo hacían los judíos. Oh, ya conozco. Yo soy nacido de nuevo. No dudes mi salvación. Pero humíllate en espíritu contrito, porque eso es lo que Dios busca. Vamos a levantarnos y orar.